¿Tu esposa luchó por eso? Cuando yo llegaba, la lucha que ella tenía eran los días que no estaba. A veces yo le decía, sabes que va a ser un día más porque no me avisaron, pero también Sí, este día hay tocada y me tengo que quedar. Y ella tenía que esperarme y era un sufrimiento para ella. claro. Yo me atrevo a decir que estoy enamorado de mi esposa. Ya para cumplir 2 años, mi hijo. Mi esposa me decía, acuéstate y cuando descanses ya nos preparamos para irnos a donde vamos a ir. Y me acuerdo que cuando mi esposa estaba en la cocina, ella gritó, tienes que levantarte porque está pasando algo muy especial. Y Impactado. veo a mi hijo, Ricardo, veo a mi hijo por primera vez de pie, como si nunca hubiera tenido nada. Tiene su estómago, lo tiene chiquito. Yo le digo a él cuando platico, Dios te dejó eso, hijo, como una señal de su grandeza, para que nunca olvides lo que hizo contigo. Y un día llegué y le dije, Isela, le voy a entregar mi vida a Cristo. Se asustó mi esposa. ¿Qué vamos a hacer? Dijo. ¿Qué vamos a hacer? Y yo le dije, no sé, pero Dios no nos va a Sí. dejar. Wow. Le voy a entregar mi vida a Cristo. Hola, ¿qué tal, hermanos? Estamos contentos con el Señor. Dios les bendiga grandemente en este momento. Es un momento tan maravilloso en el cual vamos a vivir y a entrar una vez más a la presencia de Dios en este programa que se llama La Intimidad del Llamado. Rubén de la Cerda. Buenas tardes, buen día a todos los que nos estén viendo, sea de noche, sea de día, como dices, ¿verdad? Ricardo, es un privilegio estar aquí contigo en esta ocasión, poder compartir a la gente y que pueda ver, que tenga la oportunidad de ver este video, las cosas que Dios sigue haciendo, que Claro. Dios ha hecho, pero que también sigue haciendo. Dijiste algo muy interesante sobre la juventud, que están con el celular, ¿verdad? Buscando qué encontrar. Yo espero que este video pueda ser encontrado por muchos jóvenes y por muchas personas Claro. que de alguna forma estén experimentando, sobre todo en este tiempo, necesidad por parte de Dios, y que lo que platiquemos les sea de bendición, de tal Amén. forma que Dios a través de este video pueda entrar a algún corazón y pueda llevar buenas noticias. Yo creo que es un tiempo en el que la gente necesita buenas noticias. Estamos viviendo tiempos como generación que yo creo que sin precedentes, Sumamente complicados. y yo creo que este video es un alivio, una caricia espiritual para la gente en general que tenga necesidad de cualquier índole. Para mí es un privilegio estar aquí contigo y poder compartir esta plática que estoy seguro será de bendición. Gracias. Amén. Gracias, Amén. Ricardo. Así es. Nuestro hermano Rubén, muy conocido por el ex Mr. Chivo, que ahorita vamos a hablar de todo eso, pero de verdad de San Felipe Durango, es un placer tan maravilloso, hermano Rubén, de recibirte en este lugar. Pues para mí es una bendición muy grande y sigue siendo un honor siempre poder aprovechar cualquier espacio en el que podamos hablar poco, mucho de las cosas grandes que Dios hace, pues es una bendición enorme. Así es que para mí es el honor. Ex Mr. Chivo, te pregunto, ¿te molesta que te digan así? ¿O que te No, conozcan así? no, al contrario, yo creo que, bueno, no, tampoco no es así como una presunción, pero yo creo que es una evidencia, ¿no? De lo que Dios ha venido haciendo con nuestra vida. Cuando dicen ex Mr. Chivo, al contrario, siento un gozo, nunca me he avergonzado de lo que hice. Yo creo que lo que fui, ¿no? En el ámbito grupero, viene a ser un testimonio a mi vida Claro. personal. Dios nos toma de diferentes maneras, a cada persona, cada quien tiene una experiencia personal que contar, y yo creo que en mi caso no me siento orgulloso de cómo fue mi vida pasada, pero tampoco puedo decir es una parte que no existió. Y yo creo que cuando he tenido oportunidad de testificar, yo les digo, parte de lo que yo hago actualmente son experiencias que yo viví. Yo canto, yo toco, yo lo que hago, lo hago con la calidad. Si tuviera calidad lo que hago, ¿verdad? Si alguien dice, lo haces bien, bueno, es consecuencia también de los años que pasé Sí. tocando con músicos que tuve la oportunidad de conocer. Y Mr. Chivo, pues, forma una parte muy importante hasta el día de hoy en mi vida. Ellos son personas que hasta el día de hoy sigo tratando, son amigos, son personas con las que sigo compartiendo experiencias que he tenido en mi vida personal con Cristo. Ellos respetan y me atrevería a decir que hasta admiran lo que yo hago en el camino de Dios. Y para mí es una bendición. Yo creo que
Mr. Chivo hasta va a ser parte de mi vida, va a salir, ¿no? A cámara, donde yo esté, porque fue Sí, parte de mi vida y hasta el día de hoy lo es en ese sentido, ¿no? sí, Que hay una amistad. Pero sí, Mr. Chivo siempre donde voy, que hay gente que conoce al grupo o que lo conoció, sí. ¿verdad? Cuando anduvieron en sus tiempos, en la época grupera que ellos tuvieron mucho auge, pues siempre sale la plática, ¿no? Y salen las canciones que ellos cantaban. Qué gozo provoca en ti que la gente ahora te escuche alabando y glorificando a Dios. Fíjate, Ricardo, que eh, yo soy cuando yo canto, cuando yo toco, cuando yo interpreto Sí, algún canto, ¿verdad? De adoración, sea de alabanza, sea de júbilo. Ese es Rubén de la Cerda, porque mucha gente a veces cree que somos diferentes, ¿no? Acá abajo en el altar, que somos, por ejemplo, tímidos o somos serios o no nos prestamos para una broma. No, el hermano que grita, gloria a ese Dios, Rubén, aleluya. arriba y abajo. Sí, ese es Rubén de la Cerda. De hecho, me ha tocado tener experiencias en mi vida cotidiana. A veces se me sale, ¿no? Lo que yo practico en mi vida diaria como una alabanza, un Sí, sí, gloria a sí. Dios, una aleluya. Se me han salido, por ejemplo, en las cuentas de las escuelas de mis hijos, porque ese es Rubén, ese es Gloria a Rubén. Dios. Mi vida en realidad gira alrededor de Cristo. Yo le digo a mi esposa, les digo a mis hijos, les digo, yo no podría estar en un cuadro, ¿verdad? En un cuadro espiritual o en un cuadro de mi vida personal sin ustedes y quererle servir a Dios, porque todo lo que gira alrededor del Señor Jesucristo tiene que ver con ustedes como mis hijos, con mi esposa, mi matrimonio, ¿verdad? El orden que Él ha traído a mi vida, que eso es muy importante decirlo. Sería difícil para mí. Sería Yo siempre imposible. he creído, y a través de la experiencia de otras personas, que cuando tú llegas al camino de Dios, si por alguna razón retrocedes, ya no tienes un lugar de identidad, porque en las cosas del mundo, en las cosas seculares, no eres libre completamente para vivir y tampoco eres libre en lo cristiano cuando vives, vamos a decir, una vida con doble moral, ¿verdad? Por decirlo Claro. así. Entonces, ese que está ahí, ese es Rubén, ese gritoncillo, ¿verdad? Ese que se ríe, ese que brinca, que se goza cuando le canta a Dios. Ese soy yo soy amante de Cristo. Tengo muchos errores, Ricardo. Sí. Cometo diariamente errores que si los contara en el altar, a lo mejor digan, mira, y eso que es hermano, ¿verdad? Como Ujú. luego dicen. Pero, Y más aún, Rubén de la Cerda. pero estoy convencido del amor que siento por Dios. O sea, cuando hablo con mi esposa y le digo, yo sin Cristo, yo creo que yo preferiría no seguir. Yo antes de volver atrás, preferiría mejor que Dios me llamara. O sea, no tendría ningún sentido conocer otros caminos. O sea, estoy convencido Sí. de que llegar a Cristo es el más alto nivel que el hombre puede tener, sea moral, espiritual, en cualquier índole. Hay un canto que dice que el más alto nivel se encuentra a los pies de Cristo, ¿verdad? Se llama a sus pies ese canto. Sí. Entonces, el más alto nivel para algunos quizás está en los diplomados, ¿verdad? En alcanzar una meta que se propusieron de jóvenes, ser empresarios, emprendedores, que son cosas que no son malas, pero no llenan tu vida de manera total. Claro. Entonces, conocer a Cristo te llena de una forma como nada lo puede hacer. Y como dice ese canto, llegas al más alto nivel en los pies de Jesucristo, que vendría a ser un acto de humillación, ¿no? Solamente su presencia. Y Y ese mira, es Rubén. la vida de un músico, mucha gente, hablo de un músico secular, porque creo yo en la iglesia la palabra músico quedaría corta, pues, por todo lo que conlleva ser músico delante de la presencia de Dios. La vida de un músico secular eh, está rodeada de, tú dijiste, muchas cosas buenas como de muchas cosas malas. Muchos muchachos hoy anhelan tener la posición dentro de la música secular, malo o bueno, pero tú vas a estar de acuerdo conmigo que lo que vende ahora en la música secular es 80% malo. Sexo ilícito, drogas, narcocorridos, narcotráfico y todo lo que tiene que ver con maldad en el corazón humano. ¿Qué experiencia tú adquiriste que les puedas hoy decir a esos muchachos que anhelan tener una posición dentro de muchos géneros? Eh, es necesario hablar de las generaciones. Si tú te fijas, cada 20 años hay un cambio de generación Sí, aproximadamente.
Entonces, lo que suena en la radio, lo que se ve en los medios de comunicación como la televisión, ¿verdad? Como películas, hablan del tipo de sociedad en la que estamos viviendo en la Sí, actualidad. Entonces, todo lo que ahorita se mueve como el reggaetón, como el rap, el hip hop, los narcocorridos, la mayoría de la música, no voy a generalizar porque sí he escuchado algunas bandas, algunos grupos que se enfocan un poco, ¿verdad? Un poco en hablar, por ejemplo, de la relación de las parejas en cuanto al amor, la ¿verdad? conciencia, ¿verdad? Crear un poco de Ujú. conciencia. Sí, Pero sí, lo que vende es lo grotesco, ¿no? Corridos donde se dicen maldiciones, sí, canciones de banda donde te invita, dice, te habla a tu celular y nada más te quiero decir que estoy con mi amante, por ejemplo, claro, ¿verdad? sí, O sí. sea, ni siquiera te da la imaginación, son canciones con un tema directo, con un tema muy claro. Y cuando en mi generación, es decir, de mi etapa de 18 años, era otra cosa totalmente. La música era con otro contenido. El grupo Mr. Chivo, por ejemplo, era un grupo que tenía un perfil, además de lo que tocaba, tenía un perfil infantil. En Sí, sus sí, discos solía grabar 2 o 3 canciones que iban directamente para los niños. Yo recuerdo en el 95, cuando yo entré, era un joven de 18 años, me acuerdo que entré y despuntó, pero como no tienes idea, Ricardo, sí, me de una imagino. manera muy fuerte, el tema del alacrán, mi abuelito. No, me imagino. Fue un tema, fíjate, y fue un tema sorprendente porque fue un tema que se colocó de manera tan fuerte Sí, sin publicidad. Y fue un tema, pero a nivel nacional tremendo, pero fíjate cómo iba enfocado el canto, sin, sin, sin afán de molestar a nadie que nos esté viendo no, de verdad. en el área religioso, en el área espiritual. Tú podrías poner el alacrán en la iglesia y los niños saben que no tiene ningún contenido Ujú. malicioso. Sí, Como cantamos, yo no quiero a los tobillos, tú podrías poner a los niños y ellos entender de manera limpia que era una canción completamente sana. Pero era una generación, Ricardo, sí. una generación que ya quedó atrás. Es una generación que ahorita no existe. Los grupos musicales que graban esos contenidos no van a pegar en el radio porque no es lo que la sociedad está consumiendo. Entonces, cuando yo tenía los 18 años, eh, que me tocó experimentar con el grupo Mr. Chivo esta faceta, ¿no? Que ellos proyectan música infantil. Las canciones de Mr. Chivo, si tú pones atención, si yo vi por ahí que estuviste investigando, ahorita que platicábamos Sí. antes de empezar el programa, estuvimos platicando y tú me decías que estuviste investigando, te darás cuenta que sus baladas, por ejemplo, no eran baladas con doble sentido. Eran baladas donde se le decía a la mujer, te amo, Sí. eres mi vida, y si me dejas no sé qué voy a hacer, ¿verdad? Ujú. Tú escuchabas baladas de Mr. Chivo, por ejemplo, porque estás dentro de mí, ¿te imaginas? Fíjate lo que decía esta canción. Dice, ahora voy a intentar el que sepas cómo soy. Ahora te voy a explicar cómo entiendo yo el amor. Es una caja mágica que traemos desde niños. Dice, la traemos con nosotros, pero nadie sabe qué es. Y entre otras cosas empieza a decir que esa caja más, que esa música que traemos por dentro empieza a florecer después de la niñez, cuando empezamos la adolescencia y conocemos el primer amor, ¿no? El amor de la secundaria, Sí. ¿verdad? Cuando empezamos a mirar a las muchachas, a las jovencitas que nos peleamos allá en la primaria con ellas y ahora las vemos pues ya en otra etapa, ¿no? De señoritas y empezamos, nuestro corazón empieza a latir. Pero fíjate la letra, ¿no? Y el coro decía, porque estás dentro de mí como la ola, porque estás dentro de mí como la ola que alborota el mar, Ah, y también como la golondrina cuando vuelve a su nidal. Graban ahorita, eso ahorita la gente no lo consume, no. pero, pero era la generación que a mí me tocó siendo jovencito, en un grupo que ya tenía una trayectoria y que estaba vigente, ¿no? Pegando con los temas que estaban sacando. Entonces, mi anhelo en ese tiempo era ser reconocido. Yo decía, yo quiero llegar alto, yo quiero ser reconocido. Era un joven, ¿no? Yo quería ser reconocido, quería Disculpa que te interrumpa, 18 años tu primer contrato, ¿no? 18 años, yo entré 18 18, muy años. joven. Ya era músico. Yo empecé desde los 13 años a ser músico. Y bueno, esa es una parte de la historia, te puedo decir que triste, porque yo empecé desde 13 años, yo empecé a tocar en bares. Y esa es Wow. una parte, pues, podría decir triste porque
no lo deseo, ¿verdad? Yo creo que un niño debe de estar estudiando, no en un bar donde hay perdición, donde hay prostitución. Sí. Pero me tocó esa etapa, creo que Dios me guardó, Dios cuidó mi vida. En ese tiempo no lo entendía, pero En te el, comento, Ricardo, yo jamás probé drogas. Aún en el tiempo que yo caminé sin Cristo, sí, Dios me ayudó a no andar en caminos de drogas. Nunca anduve fumando, no fui tomador tampoco. Entonces, en un ambiente, te imaginas, a los 13 años, como el que yo te platico, de un sí, bar, era una presa fácil para que yo llegara a todas estas cosas. Pero jamás, fíjate, Dios, no sé, Dios puso en mí un sentir hermoso de jamás andar en estos caminos. No, no lo digo así como que en presunción, porque siempre voy a creer lo que aun cuando no lo conocemos, Dios en sus propósitos nos guarda de muchas cosas. así Y es. por eso le doy la gloria a Dios en esto. Entonces, cuando yo llego a Mr. Chivo, yo digo, esto es como que la oportunidad de mi vida, ¿no? Para alcanzar los sueños que yo tengo como músico. Empecé a componer canciones. Pero en ese perfil, en todo lo que estoy platicando, ¿verdad? De la época que yo viví, con las canciones y las letras que me tocó experimentar como músico, en ese perfil no era tan malicioso como ahora, Ricardo. Sí. Como cualquier joven, ¿verdad? Está en el escenario, las luces, que la gente te vea. Te platico algo. Yo no fui muy agraciado físicamente. Sí, de veras, en verdad. O sea, yo sé, yo de niño era prietito, ¿no? Prietito, me hago adolescente, soy un adolescente gordito. No fui muy agraciado así. Entonces, andar en un grupo como lo era Mr. Chivo es un maquillaje. Te hace verte guapo, aunque no lo estés, te hace verte Sí, interesante. porque están 6 en el escenario, entonces pues la gente va a voltear a ver a esos 6. O sea, ¿cuántas vistas? ¿Cuántas muchachas? Tenías 18 años, no estabas casado. No, no estaba casado. Entonces, Ricardo, llegar al grupo Mr. Chivo me convierte en una persona interesante. Sí, Ahorita, fíjate, ahorita en la plática antes de iniciar el programa hablábamos de ciertas inseguridades sí, que vivimos, ¿no? En nuestras mm, etapas. Tú en las tuyas, yo en las mías. sí, Yo era inseguro también. Y cuando entro a Mr. Chivo, yo adquiero seguridad, me convierto en una persona capaz de expresarse, sí. capaz de llegar a un lugar y hablar con seguridad, ¿no? No sé, a veces damos la impresión de que buscamos ayuda, llegamos a una tienda y preguntamos por el precio de un traje o de aquello y damos la impresión de que estamos pidiendo ayuda, la Ujú, verdad, sí, aunque traigamos dinero para comprarlo. Pero luego cuando yo entro a Mr. Chivo, yo tomo seguridad y me convierto en una persona más segura de sí mismo por este maquillaje, ¿no? Del escenario, del reconocimiento, las miradas, como dices tú, de las personas. sí. Se acercan, te piden un autógrafo, una foto. Cuando yo conocí a mi esposa es, para los que no lo saben, la hermana Isela Zamora. Es Ujú. de donde yo vivo, ella es de San Felipe Durango. Cuando ella y yo nos conocimos, fue una historia muy especial. Yo creo que podríamos hacer una novela de esa Wow, historia. sí. Y cuando nos hacemos cristianos que venimos al camino del Señor Jesucristo, yo decía, aquí se va a saber si me ama, ¿verdad? Pero lo que pasa es que cuando yo digo, le vamos a entregar nuestra vida a Cristo, bueno, le digo a mi esposa, le voy a entregar mi vida a Cristo. Y pasamos esta transición, ¿no? De que sí, que no, que lucho, que no voy a poder. Y al fin llegamos al camino del Señor. Yo de broma, yo decía, bueno, pues si me ama, aquí va a estar otra vez, ¿verdad? Aquí se va a quedar. Por el asunto de la economía, ¿no? Sí, pero es que es muy Sí. interesante lo que te voy a decir, porque uno habla de economía, pero hay una fantasía enorme de los grupos. Wow. La gente, por ejemplo, imagina a Rubén de la Cerda, que si llegan a su casa tiene afuera un convertible, Ujú. ¿no? Y si entras a su casa, ahí adentro hay una caballería, tiene caballos para pasearse. No, o sea, hay una realidad. Así Sí es. conoces la fama, sí conoces el reconocimiento, incluso ganas dinero, pero hay una realidad. No eres millonario. Y la vida a la que llegas cuando llegas a un grupo, es una vida de gastos. Es una vida que te lleva a querer vivir en un estatus que no tienes. Sí. Porque yo siempre lo he dicho, yo soy de rancho. Yo soy una persona de descendientes de campesinos, mis tíos son campesinos, mi mamá era hija de campesinos. Y lo digo con mucho honor, ¿no? Con Claro, mucho honor, sí. Dios bendiga a mi familia. Por un lado, mi familia de la Cerda y por el lado de mi madre, familia Rivera.
Entonces, Los dos de rancho, del- de ejido. Ujú. Cuando yo platicaba de mi vida personal en los bailes, me preguntaban los fans, ¿tú de dónde eres? Porque decían, Rubén es de la comarca lagunera. Sí. Y de repente yo decía de San Felipe Durango, ¿verdad? Sonaba extraño porque ¿Qué? pues la gente conoce a Torreón, Sí. Gómez, ¿verdad? Cuando me decían, ¿pero dónde vives? Yo les decía, yo vivo en un rancho. La gente decía, ah, ¿tienes un rancho? No, les decía, vivo en un rancho donde vive mucha gente. Y yo soy parte de la gente que vive en ese rancho. Entonces, para que vean la concepción que tiene la Sí, gente, ¿no? de un famoso. De esta fantasía, Sí. ¿verdad? De andar en la fama, de que ganas la fortuna. Que ese es, Ricardo, ese es en lo que piensa el joven hoy en día, Sí. cuando quiere grabar, cuando dice, seré el rapero del futuro, quizás yo soy el próximo reggaetonero que va a pegar en la farándula. El próximo Daddy Yankee, Maluma. Se ve con la placa aquí de su nombre, ¿no? Colgando, y aquí la placota de su nombre, Sí. de oro y plata, con diamantes. Se ve en una limusina con chicas queriendo entrar a la fuerza por la ventana de la limusina. Sí, es la verdad. Sí. Así se ve. Y en el contexto de la sociedad que vivimos, podría decirte otras cosas todavía más oscuras. Pero para no hacerlo ver tan oscuro, diríamos que de esa manera se ve el joven cuando anhela ser famoso, ganar dinero, ser reconocido. Cuando mis pastores en aquel tiempo tenían un programa de radio, no eran mis pastores, eran mis amigos, por ahí me enviaron un saludo en el radio y Rubén Mijares se escuchó, porque textualmente ellos dijeron, más saludos a Rubén de la Cerda de San Felipe, por cierto, es orgullo de San Felipe, este muchacho anda con Mr. Chivo, ahí les encargamos, oren por él, así, ¿verdad? Y él al escuchar eso, él habla y solicita mi número de teléfono. Entonces mis pastores me hablan y me dicen, oye, hay una persona que te quiere conocer, ¿le damos tu número? Entonces le digo, hermanos, pues si ustedes lo creen, dénselo. Pues se lo dan. Y Rubén Mijares me habla y me da una palabra por teléfono. Me dice Rubén Mijares, hermano, mire, usted no me conoce, soy Rubén Mijares. Le quiero decir que no tenga miedo a servirle al Señor, que Dios tiene algo para usted, que yo soy músico, traigo un grupo musical, en lo que yo lo pueda ayudar, hermano. ¿Cómo te diré? Me bendijo su plática porque llegó en un Sí. momento indicado en el que un músico me podía decir, sí se puede, Rubén. Él me ayudó a derribarlo. Me dijo, no tenga miedo. Tú ya vivías, disculpa, tú ya vivías el proceso de la conversión. Ya en tu corazón Era ya un oyente, era un tenía tiempo. oyente que iba a la iglesia que ya sentía, ¿no? Yo ya decía, es que Dios quiere, Dios está hablando a mi vida, porque te platico algo. Mi esposa y yo vivimos una experiencia de, de una sanidad física en Wow. mi primer hijo. Cuéntanos. Entonces, bueno, cuando mi hijo Rubencito nace, como a los 3 meses más o menos, mi esposa y yo notamos que él tiene una diferencia en sus piernas y le miramos que su cadera está como chuequita, de 3 meses aproximadamente. Cuando lo llevamos a los doctores especialistas, ¿verdad? Ortopedistas, vamos con varios, creyendo encontrar una respuesta diferente y favorable. Pero desde el primero nos dijo, ¿sabe qué? Es que su hijo trae una malformación. Y esto viene desde el vientre. Entonces su hijo, cuando tenga edad o capacidad, tendrá que usar algo especial en su cadera y en su pierna para que tenga terapias y pueda tener una vida, ¿verdad?, normal, entre comillas. Pero me hablaron de un cinturón, de unas varillas, de un zapato con aumento. Y me acuerdo que cuando veníamos, mi esposa y yo, veníamos Tristes, llorando en el taxi. tristes. Ella lloraba y yo como que queriéndole dar una esperanza, ¿verdad? Entonces, cuando llegamos al camino del Señor, después de toda esta situación, ¿verdad?, que vivimos de imaginar a nuestro niño, pues en una sociedad donde sinceramente creíamos que iba a ser señalado, le iban a poner apodos, y yo Bullying. decía, Señor, ¿por qué, verdad? O sea, yo vengo de un contexto disfuncional en cuanto a mi familia, y yo decía, pues yo quisiera algo diferente, ¿no? Yo quisiera ver a mi hijo crecer en un ambiente diferente. Yo sentía como que esos sueños se escapaban de mis manos. Lo interesante aquí, Ricardo, lo interesante es que los hombres, cuando actuamos con el corazón, queremos alcanzar imposibles. Y digo con el corazón porque
son los sentimientos. Quieres darle a tu hijo lo que a ti no te dieron, quieres alcanzar con tu hijo lo que con tus padres no pudiste, y no son el mensaje principal que Dios nos está dando a través de esa experiencia. Entonces yo como con mi hijo, cuando Dios hace una sanidad en él, porque te platico que mi hijo caminó casi a los 2 años. Él era un niño que gateaba, que se resbalaba al gatear, que se le iba una parte de su cuerpo para un lado, porque no gateaba normal. Porque ustedes sabían la malformación, pues. El problema que traía, sí, el detalle que traía en su pierna, en su cadera. Y cuando algunos hermanos nos empiezan a invitar a la iglesia, eh, entre ellos los pastores, ¿verdad?, que nos frecuentaban, mi mamá nos invitaba también. Se oía de predicadores que Dios usaba en sanidades, se oía de que Dios nos da una esperanza, ¿no? Sí. Ese es Sí, sí. el punto, que si vas a un lugar donde se habla de Dios, hay una esperanza, ¿verdad? Una iglesia donde te van a hablar la palabra de Dios. Y cuando fuimos, una hermana que le dio la bienvenida a mi esposa, le dio una palabra, porque mi hijo era un niño grandote en los brazos. Y le dijo, pues le llamó la atención, ¿no? Grande en los brazos. Y le dice a mi esposa, hermana, Dios quiere ser glorificado. Porque mi esposa le dijo, es que mi niño no puede caminar todavía. Y le platicó así rápidamente el detalle que traía. Dice, pero Dios quiere ser glorificado. Así nomás. No, ya ve que nosotros oramos y en el nombre del Señor, y elevamos la voz. No, la hermana así muy pacientemente Es un don. le dio la palabra a mi esposa. Yo estaba sentado y volteaba y miraba, ¿qué le dirá esta hermana, verdad? A mi esposa, pero yo miraba que la tocaba, ¿verdad? Así como cuando alguien consuela a alguien. Y le dijo, Dios va a ser glorificado. Y mi esposa lo creyó, ¿eh? Le doy el mérito de la fe a ella, Sí. porque ella lo creyó. Yo por dentro decía, bueno, pues Nada se que pierde. tenga esperanza, exactamente. Como muchos dicen, Sí. nada se pierde. Pero ella creyó. Y yo le medía sus piernas y ella me decía, no te las andes midiendo, créele a Dios, créele a Dios. Y yo la miraba, creerle a Dios. Sucede el milagro. Faltaba un mes para que mi hijo cumpliera 2 años. Y cuando yo llegué de una gira con el grupo Mr. Chivo, yo llegaba muy cansado. Entonces yo llegaba a veces a las 8 de la mañana, que viajaba de noche, llegaba a las 8 de la mañana, pero llegaba muy cansado. Llegaba a acostarme, llegaba a dormir. Esa era mi rutina, ¿no? Mi esposa, mi esposa tenía una rutina muy bonita. Ella se arreglaba, hacía comida, tenía la casa muy bonita para que yo llegara. Y cuando yo llegaba, me decía, descansa, y cuando te despiertes vamos a hacer lo que hacemos, porque me despertaba y salíamos para acá, para Gómez, ¿no? A pasearnos o a comprar que la despensa y todo lo que conlleva la Y casa. siendo sincero, Rubén, permita que te interrumpa allí, muchas veces no llegabas, o al menos no llegabas a la hora que ella te esperaba, ¿no? Y el proceso de la esposa, quiero meter aquí un poquito a lo que es la mujer en el matrimonio, porque el proceso de la conversión, la esposa tiene muchísimo que ver. Mucho. Tu esposa te esperaba, tu esposa tenía una esperanza, vamos, que quizá en tu corazón aún en ese momento no existía, ¿no? Tu esposa luchó por eso y tú luchaste en ese momento por eso. Sí, sí, Lucho. Sí, Lucho. Te digo que podríamos hacer una telenovela. Yo me atrevo a decir que estoy enamorado de mi esposa todavía. O sea, yo no siento un enfriamiento hacia ella. Yo la amo a mi esposa. La amo mucho más que cuando éramos novios, porque ahorita la amo por situaciones que cuando uno está en lo meloso del noviazgo no puede uno ver. Pero yo amo a mi esposa. O sea, yo decidí casarme con ella por este amor, para envejecer con ella. Esta es una realidad que guardo en mi corazón. Entonces estábamos en esa etapa cuando empezamos, ¿no? No puedo estar sin verte, quiero estar contigo. Mi hijo, ¿verdad? Ver a mi hijo. Entonces yo llegaba y ella tenía esta situación de la casa, llegaba y ese aroma, cuando la casa está como que huele a algo verde, ¿no? Donde está recién aseada, y mi niño ahí cambiadito, muy bonito mi niño, con sus trajecitos esos de niños. Ya para cumplir 2 años, mi hijo. Mi esposa me decía, acuéstate y cuando descanses ya nos preparamos para irnos a donde vamos a ir. Y me acuerdo que
Cuando mi esposa estaba en la cocina, ella gritó, pero con un grito de esos bonitos, ¿no? Tienes que despertar, tienes que levantarte porque está pasando algo muy especial, ¿verdad? Como cuando te sacas la lotería, Sí, ¿no? lo que te voy a decir, ¿Verdad? hay gritos cuando ves un ratón o una rata y hay gritos cuando te encuentras un billete debajo de la cama, o sea, son diferentes los Sí. gritos, ¿no? Hay un grito de gol cuando tu equipo lo Ujú, echa, sí, pero hay otro grito cuando dicen quedó de campeón, ¿verdad? O sea, sí, son niveles de júbilo, de alegría. Y ella me grito, despertó así con ese grito, córrele, Rubén, porque para que veas. Yo me despierto pues con el corazón latiendo a 1000 por hora, porque cuando tú te desvelas y te despiertas de sí, esa forma, sí, tan alterada, me asomé así todo, quizás un poco más dormido, entre dormido y despierto, pero y veo impactado. a mi hijo, Ricardo, veo a mi hijo por primera vez de pie, recargado en la pared, así, viéndome, parado, recargado en la pared. Y cuando yo lo quise agarrar, porque me emocionó, Sí, ay, mi amor, ¿verdad? Los padres. Y mi hijo salió corriendo, Ricardo. Salió corriendo como si nunca hubiera tenido nada, como si nunca hubiera estado con ese problema de la cadera. Fíjate, mi hijo hasta el día de hoy tiene su estómago, lo tiene chuequito. O sea, él tiene así como chuequito ese estómago. Yo le digo a él cuando platico, Dios te dejó eso, hijo, como una señal de su grandeza, para que nunca olvides lo que hizo contigo. Pero mi hijo no tiene ningún problema en sus huesos, tiene perfectamente normales, todos del mismo tamaño. Pero eso de la pancita es muy interesante, ¿no? Y él corre y camina, es un joven ya de 18 años, mi hijo. sí, Entonces cuando pasó aquello, hermano Ricardo, fue como haber entrado Dios a la casa. Y cuando Dios entra a la casa, tu pregunta o nuestra pregunta debe de ser, ¿ahora qué hago? ¿Le digo que se siente? ¿Le digo que pase a la recámara y que conozca a mi familia? ¿O lo echo? ¿Verdad? Porque esto es lo que pasa cuando Dios hace un milagro en las personas, Ricardo. Dios hace milagros, amén, pero así mucha es. gente no le dice pasa. No, le dice gracias por el milagro, Señor. Sí, Pero de la raya de la puerta para afuera, por favor. Porque invitar a Cristo es lo que compromete al hombre. Y fue ahí cuando empezó ese momento crucial, ¿no? ¿Qué hago? Pues yo soy músico, yo vivo de esto, estoy en mi apogeo, sí, ¿verdad? En mi sí, etapa, porque joven. yo vine a Cristo a los 28 años. Mucha gente dice, no, cuando ya estás bien. No, no. Yo dije eso, de 80 años, voy a buscar de Dios. No, vine a los 28 años porque cuando Dios tiene un propósito con alguien, Dios te busca y Dios va a provocar, ¿verdad? No sé, puertas las va a abrir, otras las va a cerrar para que vayas a Claro, donde Él así te quiere es. llevar. Entonces, cuando pasó esto, yo medité algunos meses. No te digo que rápido, pero algún mes, 2 meses, estuve meditando. Y yo le decía a mi esposa, ¿qué hacemos con esto, Isela? Y mi esposa nomás, no sé. Y un día llegué y le dije, Isela, le voy a entregar mi vida a Cristo. Se asustó mi esposa. ¿Qué vamos a hacer? Dijo. Así, ¿qué vamos a hacer? Y yo le dije, no sé, Lo, pero Dios no nos va a sí, dejar. wow. Le voy a entregar mi vida a Cristo. Y luego me acuerdo que mi esposa me dijo, pero eres tú, ¿eh? Así, o sea, la decisión es de cada quien. Así dijo mi Sí, esposa. sí, sí. Como diciendo, si tú quieres, entrégasela. Y mira que ella juntos llegamos al camino de Dios, pero así fue el proceso, ¿no? Y empezamos a caminar. Yo me acuerdo que de la sanidad de mi hijo pasaron algunos meses. No me atrevía a decirle a mis amigos y hermanos de Mr. Chivo, porque había un cariño muy especial, Ricardo. Claro, Luis Alberto, que era el director del grupo, era una persona muy especial para mí, hasta el día de hoy lo es, su familia, su esposa, sus hijos, eh, la familia de Raimundo, que era el baterista, su esposa, sus hijos, o sea, ellos me cobijaron cuando yo entré al grupo como si fuera de la familia de ellos.
Y bueno, está esta parte de mi vida tan fuerte en la que ahora les tengo que decir que lo dejo todo, ¿no? Porque vino Cristo a mi vida, vino Jesús a tocar a mi puerta y resulta que si le abro la puerta, Él no comparte ciertas ideas que yo no tengo. Es más, entiendo perfectamente que Cristo viene a mostrarme sus principios, sus mandamientos, y me quiere hacer la invitación para que yo los siga. Porque hay que dejar algo en claro. Él es un caballero. Así es. Él nos dice, mira, este es el reino de los cielos. Aquí está. Esto es el camino, morí por esto. Y todo lo hice por esto. ¿Cómo ves? ¿Le entras conmigo? ¿Te vienes a mi yugo? Como dice la palabra, ¿verdad? Cuando dice que nos invita a su yugo, que dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. O sea, Él lo trae y dice, Rubén, ¿te gustaría ponerte aquí a mi lado para que juntos logremos cosas que tú nunca imaginaste? Yo te voy a mostrar grandes cosas. ¿Te gustaría? Y ahí es donde el ser humano no decide. Yo estaba en esta transición entre los sentimientos y entre la realidad de Dios. Sí. Yo decía, pues los quiero mucho a mis amigos. Y estoy en esta transición, Ricardo, del amor, del cariño que siento por mis amigos. Viene Cristo, toca mi puerta, tengo que tomar una decisión. Y cuando yo a mi forma, ¿verdad? Platico con Dios y le pido que me ayude, viene a mi corazón 4 meses. No te quiero decir así como que Dios me dijo, ¿verdad? Más bien yo te diría, vino a mi vida, ¿verdad? Mi espíritu, aquí sentí así como que serían 4 meses. Y yo en mis oraciones le decía, Señor, 4 meses, ayúdame. Yo quiero brillar, quiero salir brillando, que ellos cuando me vean me recuerden con cariño, que haya una huella, ¿no? Normalmente cuando pasan estas cosas son tan tajantes los cambios que hay enemistades, Ricardo. Sí, muchos. Y yo los apreciaba, los aprecio. Yo decía, quiero mirarlos, Señor, con la frente en alto. Quiero que cuando me los encuentre yo los abrace con libertad. Y no solamente eso, que yo les pueda compartir lo que ahora vivo contigo. Y cuando hablo con el director, con Luis Alberto, nos vamos a la parte trasera del autobús, donde era nuestra segunda casa. Les digo, Luis Alberto, Luis, quiero hablar contigo. Güero, le decíamos, güero, quiero hablar contigo. ¿Qué pasó, Rubis? Ah, ok, era Rubis. Ah, era El Ruiz. Rubén era Rubí ahí. ¿Qué pasó, Rubí? Fíjate que traigo un detalle. Quiero agradecerte. Quiero agradecerte que me hayas dado trabajo, que me hayas dado un lugar del grupo. Quiero darte las gracias. Dejo al grupo. Silencio. Sí. ¿Qué me dice él, hay algo que yo, así, ¿verdad? No, no eres tú, no es nadie. No es, me dice, otra oportunidad en otro grupo. Y luego me dice, porque yo lo respeto si es eso. Pero para tratar de, me dice él, como de entender o competir, ¿verdad? Con lo que te haya Sí, salido sí. por otro lado. Le digo yo, no, no es eso, no es ningún grupo. Le digo, ¿sabes que le voy a entregar mi vida a Cristo? Voy a entregarle mi vida al Señor Jesucristo. He tenido una experiencia muy especial y no tengo dudas. Me está llamando. Fíjate, nunca voy a olvidar las palabras de Luis. Me dice, yo no puedo competir contra eso. Y entre otras Siendo pláticas, secular siendo completamente. secular. Y entre otras cosas también me agradeció. Y yo le dije, yo estoy en la mejor disposición, Luis. Tú dime cómo te ayudo, qué esperas de mí para este cambio. Y me dice, dame 4 meses para instalar al nuevo tecladista, para que me des tiempo de buscarlo y además de instalarlo, que esté bien. Porque fíjate que mi trabajo en Mr. Show era muy especial. Sí, En la cuestión laboral era muy especial porque tenía un lugar muy bonito en lo secular. Traía 6 teclados, Ricardo. Entonces era una parte del grupo que te llamaba la atención, ¿no? Entonces, yo llegué al grupo y Dios me dio la oportunidad de aportar. Y todo esto, Ricardo, bueno, quise hablar un poquito de todo esto porque representaban un peso para mí, claro. dejarlos, decirles que me iba del grupo. Mira, hubo lágrimas. Cuando yo me fui del grupo hubo lágrimas. El operador del autobús lloró. Porque lo guardaron. No fue así como que se va Ruby. Hasta como a los 2 meses lo dijeron. Cuando te faltaban 2 meses para salir, Y que eran 4. cuando lo dijeron, el operador
me vio y me dijo, Ruby, que ya se va el grupo, y lloró él, porque éramos una Se familia. hace una familia, ¿no? Normalmente el concepto de las agrupaciones, Ricardo, es que ahí en el autobús hay chicas, hay alcohol, hay drogas, ¿verdad? Ese es el Eso es lo que concepto. se cree. Yo tengo que decirlo y dejarlo en claro. Mr. Chivo era un grupo muy sano, a pesar de la controversia que causa Juan Carlos, el que canta, que se ríe, que hace tantas locuras en el escenario. Que Frankenstein. Sí, no. Era un grupo muy sano. No tendría yo por qué decir otra cosa. Era un grupo muy sano. Entonces éramos una familia muy unida. Estábamos en el autobús. Yo me subía al autobús y a veces habían matrimonios en el autobús, Ricardo, con niños platicando con nosotros en la parte delantera del autobús. Tú sabes que eso no es normal en un grupo. No. Lo normal es lo que te dije ahorita. Sí. Entonces, dejar todo esto, que además yo lo disfrutaba, te soy sincero, lo disfrutaba, esa etapa de familia, de andar en el grupo, de viajar y de tener una armonía tan hermosa con ellos. Había un respeto muy bueno de nivel entre nosotros, una cercanía profunda. Era un peso tremendo, Ricardo. Decirles, ¿saben que me voy? Porque dejo a Cristo. Entonces, a veces a mí me dicen, ¿ha sido fácil? Le digo, lo más difícil lo hizo Cristo en la cruz. Pero claro que el momento de la transición, Sí, el momento del cambio, pues fue algo difícil. Pero hasta el día de hoy puedo decir, Dios ha estado con nosotros. Qué tremendo, Rubén, qué tremendo testimonio, porque bien, yo me acuerdo que platicamos la primera vez, yo te comenté que había mucha gente allí en el video que está viviendo la etapa y el proceso que tú viviste, que te fue complicado, que te fue difícil. Y es importante que la gente sepa que para todos o para otros fue igual de difícil. Y hay mucha gente que está ahí en el video que no puede dejar algo que sabe que tiene que dejar. No puede dejar su trabajo, que sabe que no le está ayudando en lo que Dios quiere hacer a través de él, de ella, que no puede dejar una situación. Y qué más claro ejemplo que tú nos das, alguien que sufrió mucho para dejarlo, porque me consta, porque hemos hecho una amistad tú y yo y hemos platicado mucho eso, y que ha sido muy complicado el paso que tú diste, porque yo te he comparado con otros que no han dado ese paso así como tú lo diste, pues, así un paso grande, un paso importante, un paso que a mí se me hace de mucho respeto y mucha admiración. De verdad, Rubén, que es una alegría bien grande que nos compartas esto. Sé que mucha gente está ahí disfrutando esto y está llorando con nosotros, porque de verdad que me conmueve mucho lo de tu hijo, lo de tu esposa, lo de la novela que vamos a hacer más adelante. Vamos a hacer una novela. Una serie. Ya HD. Sí, ya las novelas no. Una serie, ¿verdad? Sí. Ahí está ya tu esposa sonriendo. De verdad que es maravilloso, de verdad lo que Dios ha hecho contigo. Hay muchos temas que podemos platicar. Muchísimos. Creo que vamos a partirlo en dos, así que no se pierdan la otra parte, porque vamos a hablar cosas que ya Rubén ha vivido dentro de Dios, dentro del camino de Dios, que también hay cosas bien complicadas. Dios los bendiga un montón. Cada palabra que Rubén está intentando lanzarlas al corazón de ustedes es un propósito de Dios para la vida de todos ustedes, que creen que es imposible. A ustedes que creen que es imposible venir a los pies de Cristo y sentarte junto a Él y llevar una vida delante de su presencia, creen que es imposible. Gente como Rubén lo ha hecho, como Rubén de la Cerda, que ustedes lo han escuchado, que ustedes lo conocen. Él lo ha hecho y ha batallado y ha sufrido y el llamado le ha costado, pero le ha dicho, heme aquí, Señor, envíame a mí, Señor, heme aquí, Señor, envíame a mí. Así que anhelamos que esto sea de mucha bendición para ti. Que Dios te bendiga mucho. Esperamos la segunda parte del video. Dios te bendiga un montón, Rubén. ¿Quieres decirles algo? Pues muchas gracias, Ricardo. A ti gracias por esas palabras tan bonitas. Le damos la gloria a Dios y gracias por ese concepto. Así nada más para cerrar. Yo creo que la adoración nace, o el cimiento de la adoración es la gratitud. Y siempre tenemos motivos para agradecerle a Dios, siempre hay algo por lo cual le estamos dando la gloria. Y Dios en la cruz del Calvario, él tomar el lugar, todo lo que hizo, ¿no? Pero además lo que experimentamos día a día. Entonces, nada más para argumentar un poquito lo que te decía de aquel momento tan difícil, esta respuesta, en el momento crucial de la etapa que viví con mamá, esa fue la respuesta de Dios, porque cuando yo le dije a Dios, Señor, hice algo, ¿qué pasó, verdad? Porque siento como que, yo le decía al Señor, siento como que soy una hormiga y tú con una lupa me quieres quemar, ¿verdad?
Porque así es la vida humana. Dios no está peleado con nuestra humanidad. Que Dios nos formó, Dios conoce nuestro carácter, nuestro temple. Es más, las palabras que vamos a decir, Dios ya las espera. Y yo le decía, Señor, quiero verte, ¿verdad? Quiero conocer tu gracia en medio de esto. Y se atraviesa este joven, ¿no? Que viene a ser la respuesta de Dios. Y luego esta respuesta se convierte en un cimiento de gratitud a la hora de estar en el altar. Porque yo cuando empezamos te decía, ese es Rubén. Sí. Ese es Rubén, o sea, no, yo no me subo por la gratitud de otros, me subo por la gratitud personal que tengo hacia Dios. Entonces, esto es lo que sucede, como decías hace un momento, que no es imposible servirle a Dios, no es algo que sea el final, sino que es el inicio de una nueva historia. Y hoy por hoy lo puedo decir, Ricardo, gracias a Dios, seguimos adelante por su gracia, seguimos adelante caminando en medio de todo, como dice la palabra, de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Amén. En el nombre de Cristo, y desde aquí les mandamos un fuerte abrazo. Amén. Gracias. Amén. Gracias, Rubén. Dios los bendiga. Los Amén. Esperamos en el próximo video.